Ya. Ya encontré un espacio. Verdadero. Me busqué uno. Siempre. De mi corazón. Toca repartirnos los talleres porque son 4 de anatomía y creo que son 3 de histología. Son 2 de histología y el quiz que me imagino que va a ser ananías. Arfis ya recibió. Nos ha hecho 2. Pero Pamela lo recibí. No, pues es que el módulo pasado vimos 2 clases con ananías y una de quiz y el otro taller. Entonces, habíamos quedado en que el estómago tenía una función digestiva tanto mecánica como química, ambas igualmente importantes, y habíamos dicho que estaba muy bien irrigado y que las arterias se denominaban arterias gástricas, unas de las arterias, pero hay otras que se van a encontrar hacia la parte izquierda. Ya nomás habladera, por favor, jefe. Sino hacia la parte que es más largo, el estómago, se llama la curvatura mayor. Vamos a agregarle 2 partes al estómago que no dijimos la vez pasada, que son la curvatura menor y la curvatura mayor. En la curvatura mayor, las arterias ya no solamente se llaman arterias gastroalgas, sino que como están en relación con lo que habíamos hablado que se llama el aumento mayor o delantal de los epiplones, también se llaman las arterias gastroomentales. Entonces, podríamos resumir que hay 4 arterias importantes de irrigación del estómago: 2 gástricas que están en la otra curvatura, la curvatura menor, y 2 gastroepiploicas o gastroomentales que se encuentran hacia la curvatura mayor. Por eso les había dicho también que el estómago está muy bien ricamente irrigado y que entonces si yo tengo un hueco en la pared puedo romper un vaso gástrico o gastroepiploico y entonces a la larga estoy rompiendo un vaso que viene de la otra. Hasta ahorita, de los que hemos visto de los órganos supramesocólicos, el estómago entonces está irrigado principalmente por las gástricas, que son ramas de un tronco, que es la primera rama que vamos a recordar de vascular periférico, que da la aorta abdominal o descendente, que se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar 3 ramas. Una directamente es la gástrica izquierda, la arteria gástrica izquierda, y la otra es la que deriva de otra de las 3 ramas del tronco celíaco, se llama la hepática común. De la hepática común va a salir la gástrica derecha. Desde ahí van a venir eso. Ya les doy las otras ramas del tronco celíaco, por ahora dejemos en mente las 2 gástricas que son las más importantes. Después vienen las gastroepiploicas en segundo puesto, por decirlo así. Las gastroepiploicas no salen directamente tampoco de la aorta, sino que salen de ramas que habían dado a una de las ramas del tronco celíaco, para completar las 3. Es una arteria que va a venir hacia el vaso, que se encontraría por acá, y por eso se denomina la arteria esplénica. La otra es una ramita grande que va a salir de la hepática común, que se llama la gastroduodenal, porque va a dar irrigación para el píloro, la porción distal del estómago, y para la primera porción del duodeno. Desde ahí viene la otra gastroepiploica, es decir, viene la derecha de la gastroduodenal, que a su vez venía de la hepática común, la izquierda de la esplénica, que era rama del tronco celíaco. Completamos las 3 ramas del tronco celíaco, que son hepática común, gástrica izquierda y arteria esplénica. En el duodeno, entonces, la forma cambia, es la porción más cortica del intestino delgado, tiene como una forma de C, que se describe de próxima a la distal como una porción transversal y superior, una porción vertical o descendente, una porción transversal inferior y una que se angula. Esas porciones se verían algo así como las que están numeradas acá. La primera porción donde
¿dónde empieza? Pues donde terminó el estómago, es decir, en la unión gastroduodenal, que era donde teníamos el hígado. Y la cuarta porción, donde termina, donde cambia la conformación estructural de las paredes del duodeno y se vuelve yeyuno, es decir, en la unión duodeno-yeyunal. Punto número 1 a tener en cuenta del duodeno. Punto número 2. Envuelve una porción de una glándula que en teoría es el tema de la clase de hoy que ya vamos atrasado, que es el páncreas. Envuelve la cabeza del páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Pues obviamente quiere decir que tiene producción tanto endocrina como exocrina. Más sin embargo, estos conductos que estamos viendo aquí nos están mostrando solamente la parte exocrina. La producción exocrina del páncreas tiene que llegar al duodeno, porque es la que nos va a ayudar a absorber una gran cantidad de sustancias. Por ejemplo, dentro de esa sustancia o producción exocrina del páncreas está la proteasa, la lipasa, la amilasa, pancreática. Todas terminan en asa, que quiere decir que rompen diferentes grupos alimenticios. La proteasa, entonces llega, la libera el páncreas, cual pasa por estos conductos y llega acá, romperá proteínas en aminoácidos más sencillos. La amilasa rompe un tipo de carbohidrato que son los almidones, por ejemplo. Y me faltaría una que diga eso. Y la lipasa, otro grupo alimenticio, rompería, por ejemplo, algunos lípidos. ¿Para qué los empiezan a romper? Porque en el duodeno y no en el estómago. Porque en el duodeno ya empieza la absorción, también en el estómago todavía lo estábamos absorbiendo. Entonces necesito romper esas estructuras para que atraviesen la pared de los vasos intestinales delgados. Entonces, ¿a qué porción del duodeno llega ese tubo o esos conductos pancreáticos que llevan la producción exocrina, o sea, las enzimas pancreáticas? Llegan a la segunda porción y llega usualmente un conducto grandote que se le pega a otro conducto que viene del hígado, que es el colédoco, y viene uno chiquitico que él sí se va por aparte y llega directamente al duodeno. El chiquitico se llama conducto pancreático, no señoras, físicos de la vesícula biliar, no hemos hablado de eso en esta clase hasta ahora. Este sería el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Ese lleva un pequeño porcentaje de la producción de las enzimas pancreáticas. El grandote que recoge la mayoría de las enzimas pancreáticas que son producción exocrina, repito, es el conducto pancreático principal o de Wilson. Aquí está cómo se escribe Wilson y cómo se escribe Santorini. El que se une con el colédoco es el conducto pancreático principal o de Wilson. Se unen con el colédoco y llegan los dos a la segunda porción del duodeno. Ese conducto no puede estar abierto todo el tiempo, porque si estuviera abierto todo el tiempo, en cada momento, independiente que tengamos o no comida en la luz del duodeno, estaría liberando enzimas pancreáticas. Las enzimas son, como su nombre lo dice, son entre comillas agresivas porque corroen las sustancias para volverlas más chiquititas. Por eso es que tenemos que tener un músculo que envuelva la salida de esos dos conductos. También el pequeñito, pero es que el pequeñito es un pequeño porcentaje de las enzimas, no la mayoría. Es decir, los que más nos interesa regular son el colédoco uniéndose con el pancreático principal. Entonces hay una porción de músculo liso que se pone alrededor del conducto y lo envuelve, y esas fibras musculares se conocen como el esfínter de Oddi, que protruye hacia la cara interna del duodeno como si fuera una boquita, dos labios. Por eso se dice que parece una papila duodenal. En la papila duodenal entonces tenemos el músculo, que es el esfínter de Oddi, que envuelve el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Otra característica que empieza a notarse en la primera porción del intestino delgado es que la pared cambia. Inicialmente en la primera porción es como una bolsa, algo así como el ciego que hace un tiempo nombramos, no hemos hablado a detalle de él, pero les dije que era como una bolsita. Es como, entre comillas, una bolsa que recibe todo el ácido clorhídrico y todo lo que contenía el estómago. Y entonces en ese pedazo realmente es liso, prácticamente es duodeno. Inmediatamente como que recibe esa sustancia ácida, como que ya la asimiló, por decirlo así. Ahora sí empieza a absorber. Entonces, en la medida en que el intestino absorbe, para aumentar la superficie de absorción, algo muy similar a lo que vimos en el cerebro, cuando el cerebro se plegaba
para aumentar la superficie y alojar más neuronas. Aquí la mucosa del intestino delgado, es decir, la cara interna, el epitelio más interno que tiene el intestino delgado, se va a plegar. Se va a plegar porque así, aunque el recorrido del duodeno sea corto, podemos absorber mucha más cantidad de sustancias en ese pequeño recorrido de más o menos 25 a 30 centímetros. Entonces aparecen estos pliegues que aquí se llaman plicas, como se los puse ahí en esa imagen, plicas o pliegues. Otra cosa muy importante es que como no solamente estamos sosteniendo el duodeno, sino que el duodeno está a la vez sosteniendo gran parte del páncreas, necesitamos que haya un ligamento que lo sostenga, o si no se caería. Porque además de aquí va a colgar más o menos los 6 a 7 metros de intestino delgado. Entonces, como yo tengo que sostener todo, como si fuera un ganchito que recoge todos los intestinos delgados, hagan de cuenta como un vestido de una falda muy larga que cuelga por todo lado. Entonces va a haber un ligamento muy importante que me permite sostener el duodeno, que se llama, viene de aquí, de esta porción del ángulo duodenojejunal, cuarta porción del duodeno, y se fija las vértebras acá por detrás del páncreas. Este ligamento se llama ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz. Treitz se escribe T-R-I-T-Z. Ese ángulo es muy importante porque coincide con el fin más o menos del duodeno, y el duodeno es el que principalmente absorbe. Entonces, cuando uno sangra dentro del tubo digestivo, la subclasifica clínicamente en dos opciones. Esa sangre estuvo antes de ese ángulo que les acabé de decir, o sea, antes del duodeno, por lo tanto sufrió cierta digestión. Me explico, si yo sangro, por ejemplo, en el estómago, esa sangre se va como si fuera comida, se medio deglute en el estómago y termina en el duodeno y pasa por el mismo proceso que el alimento. Entonces esa sangre, cuando sea expulsada o por arriba o por debajo, esa sangre probablemente va a salir como digerido. A diferencia, si va de este ángulo, de ese ligamento, hacia abajo, porque ahí ya no absorbí tanto las sustancias, y entonces esa sangre probablemente salga fresca. Entonces ese ángulo es el que nos sirve para decir de ahí para arriba es una hemorragia de vías digestivas altas, o de ese ángulo hacia abajo, hacia el distal, es una hemorragia de vías digestivas bajas. No es que una sea más grave que la otra, ambas pueden potencialmente matar a la persona. Lo que pasa es que por los signos clínicos nos podemos dar cuenta de dónde más o menos fue ese sangrado. Y para que ustedes entiendan a qué nos referimos cuando decimos vías digestivas altas, vías digestivas bajas. Algo similar a lo que veíamos con respiratorias, que la glotis era el punto de referencia, de ahí para arriba vías respiratorias superiores y de ahí para abajo vías respiratorias inferiores. Bueno, y de nuevo se mantienen las capas que habíamos hablado que iban a estar a lo largo de todo el tubo, que son hacia adentro la mucosa. Esto es una vista interna, la capa interna. Entre la mucosa y la muscular, la submucosa, pero principalmente les hablé de la muscular, en la que tenemos siempre músculos dirigidos en diferentes direcciones. Tenemos una capa longitudinal, una capa circular, que lo que busca es propulsar el contenido para que vaya pasando por las diferentes porciones del intestino delgado, si no se quedaría ahí, si fuera un tubo inerte, si no se moviera. Y aquí empiezan a aparecer glándulas particulares según el objetivo. Las glándulas que teníamos en el estómago, como les decía, las van a ver a detalle con la doctora Sánchez, pero algunas producirán moco, algunas ácido clorhídrico, algunas otras sustancias. Aquí la mayoría de glándulas lo que van a hacer es, uno, proteger las paredes del duodeno, porque viene una secreción muy ácida. Y la otra función es secretar sustancias que me ayuden a unirme a cosas muy pequeñitas que de pronto no las puedo absorber con facilidad. Entonces servirán para esas dos cosas, y esas glándulas se encuentran entre la mucosa y entre la muscular, o sea en la submucosa, por eso se denominan glándulas submucosas. En el yeyuno más o menos tienen la misma estructura, vean, tiene una mucosa plegada, tiene una submucosa con algo de glándulas, no la misma proporción, tiene musculares dispuestas en diferentes direcciones y por fuera la serosa, que es el peritoneo.
Si yo le administro en una radiografía que toma varias fotografías una sustancia que no se absorba como en vario, lo que va a hacer es que va a marcarme la pared y los pliegues que hay en la pared para ver si esos están preservados, están disminuidos, están aumentados o están inflamados. Pero quiero que comparen el yeyuno con respecto al ilio. ¿Qué le notan de distinto al ilio de las capas que hemos hablado? ¿Peritoneo tiene? Sí. Sí. Musculares, Sí. igualitos. Submucosa, igualita. Lo que cambia es, no tienen planes, tienen mucho menos pliegues. Miren el de la mucosa en el ilio y la mucosa en el yeyuno. Tan bonito. Y es porque en el ilio yo prácticamente ya no estoy absorbiendo nutrientes. Casi el 90% de los nutrientes va a absorberse solo en el duodeno. El 8%, perdón, el 8% restante más o menos en el yeyuno de los nutrientes. Y el poquito que queda en el ilio. Entonces el ilio no la larga, no tiene que plegarse casi para absorber. ¿Qué sí se absorbe en el ilio que no se absorbe en otra cosa, en otra región? La vitamina B12. La vitamina B12 se absorbe acá, 1, y 2, empieza como a cambiar la función que venía del intestino delgado y empieza a tomar la principal función del intestino grueso. Que vamos a ver que la principal función del intestino grueso, sobre todo en las primeras porciones, que son las más pegadas al ilio, va a ser absorción de agua. Porque si no perderíamos mucho líquido en el alimento si solo nos limitáramos a lo que nos tomamos, pero el alimento tiene que ser húmedo. Entonces ese líquido y esa agua se empieza también a absorber en el ilio, por eso es que cambia un poquito también la estructura y se empieza a absorber más agua que nutrientes. Se absorbe vitamina B12, sí. Y número 3, como ya prácticamente lo que queda en la luz del tubo no son nutrientes porque ya todo se absorbió, lo poco que queda es agua. Lo que más va a quedar dentro de la luz del intestino van a ser desechos o microorganismos. Entonces lo que empieza a aparecer en la pared también son células, tejido de defensa inmune, que debieron ver en inmuno, que se llama tejido inmune difuso o disperso. Porque a diferencia del que vimos que formaba órganos compactos, como el ganglio, como el timo, como el vaso, que uno lo puede ver grandote, yo no les puedo decir este es uno, este es otro, sino que está disperso. Y en el caso del intestino delgado, del ilion, esos agregados de esas sustancias de celulitas del tejido inmune forman como placas. Esas placas se van a llamar las placas de Peyerl. Cuando son muy chiquiticos y no se ven como grandes formando la placa, se llaman que son nódulos linfoides solitarios. Pero ambos lo que van a buscar, como les decía, es defender que no se pasen de la luz del tubo esas sustancias de desecho que pueden producir infecciones y demás. Perdón. Ahora, la otra cosa que me salté de la clase pasada, pero les iba a retomar, es cómo se sostienen, con qué estructuras sostienen y cómo llega la comida a esos vasos. A todo intestino delgado va a llegar a través de dos vasos importantes que son los vasos mesentéricos. Pero para intestino delgado, el que más nos interesa es la arteria mesentérica superior, que va con la vena mesentérica superior. Y esa arteria y esa vena no solamente llegan al intestino delgado como se ve acá, sino que también son una estructura de soporte, porque ellas van envueltas por peritoneo. Entonces llega el peritoneo, envuelve los vasos y como que le da la vuelta distalmente a la tripita, en este caso a la tripita delgada. Y entonces lo que pasa con la tripita es que este borde queda muy bien irrigado. Ese borde se llama, como está cerca al peritoneo que forman los epiplones, se llama el borde mesentérico. Versus las tripas, el borde de la tripa que está más lejano de las arterias, se llama el borde antimesentérico. ¿Por qué tienen que tener en cuenta esa relación? Porque miren lo grande que es el intestino, miren lo grande que es la arteria y lo grande que obviamente estará si es una persona que ingiere frecuentemente comida y demás. Entonces, si todo el tiempo tengo una arteria grandota dándole flujo, pero por alguna u otra razón se baja el flujo de sangre que está nutriendo,
pues se pueden quedar sin comida, sin oxígeno, sin nutrientes las tripas también. Ustedes dirán, bueno, pero las tengo adentro de la luz. No, no es tan rápido el proceso ni tiene ese orden que la comida pase a nutrir la pared. No, sino que la que le da comida a los intestinos es la arteria mesentérica trayendo nutrientes de la circulación mayor. Entonces esos bordecitos sufren y se dan isquemias y a veces se dan inclusive perforaciones y se dan en el extremo más lejano. Eso es una de las consecuencias de la organización del peritoneo y es uno de los mecanismos de soporte del peritoneo, del intestino delgado y del intestino grueso. Por eso es que ojalá no les toque un paciente con una cosa que se llama isquemia mesentérica, que es que se le tapa una arteria mesentérica y se le empiezan a morir las porciones distales del intestino, que obviamente no será el duodeno usualmente, ni el yeyuno, sino será la última rama que ya va para el ilion allá, que se queda y se muere y se puede perforar el intestino. Puede perforarse o puede quedarse sin movilidad y entonces se obstruye, el popó no puede pasar porque esa zona no bombea y entonces se forma una cosa que se llama una obstrucción intestinal. Pero pasando a la porción distal del ilion, el ilion se va a unir con el colon al ciego, no a todo el colon, sino a solamente el ciego. Y esa unión, que es el fin del ilion, se llama la unión iliocecal. Y al igual que lo que pasaba con el conducto pancreático que vimos hace un rato, eso no es que esté abierto todo el tiempo, es decir, eso no es que el ilion todo el tiempo esté botando lo que recibe para el ciego, sino que a su vez voy a necesitar un músculo liso que envuelva la zona y entonces se forma otro espino, otra válvula que regula el paso. Esta válvula se llama la válvula iliocecal. La válvula iliocecal entonces protruye hacia la cara interna del ciego. Voy a saltarme un momento para decirles las características que me diferencian el intestino delgado versus el grueso, además de lo evidente de sus nombres. Y es que, uno, si yo miro el intestino delgado desde fuera, no tienen nada en su pared en la cámara externa y están sostenidas todas por el mesenterio, que eran las estructuras, el peritoneo envolviendo la arteria mesentérica y la vena mesentérica superior. En cambio, si yo me voy al intestino grueso, el intestino grueso ya no tiene que ser tan largo en proporción con el delgado, porque, les repito, ya absorbió la mayoría de nutrientes. Solamente tiene que absorber agua. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que restringir la velocidad del paso de la materia fecal que se está formando para que yo tenga tiempo de absorber, y eso lo forma haciendo como bolsitas que almacenan temporalmente la materia fecal. Esas bolsitas que no tienen intestino delgado se llaman austras. Entonces miren, acá hay una austra, otra austra, pero son como bolsitas que se forman. Les explico yo que si alguna vez en la vida han visto que uno a veces puede armar un moño como teniendo una hilito en la mitad y entonces parece que no fuera un moño, pero entonces uno desplaza y se forma el moñito. Es como un cordón que va a anudar y va a cortar el espacio entre las austras. Entonces la segunda característica que no tiene el intestino delgado y que nos ayuda a diferenciar el colon se llaman las tenias, que son cuerditas que lo que hacen es acercar los extremos del colon, el extremo proximal y el extremo distal. Hay tres tenias, pero simplemente que sepan que las tenias las voy a tener en el colon, pero no las voy a tener en el intestino delgado. Segunda característica. Tercera característica que vamos a tener. Alrededor de la pared del colon, de nuevo como les repito, estamos expuestos a muchos desechos tóxicos, microorganismos. Vamos a tener un tejido inmune parecido al epiplón, al delantal de los epiplones, que uno diría, ¿para qué tengo yo esa grasa ahí? No es por decoración, sino tiene una función inmune. Y entonces el delantal de los epiplones tenía la función de que si a mí se me infecta una zona, como de ir como en compresas y tapar la zona, evitando temporalmente que la infección se disemine. Aquí pasa lo mismo, solo que en pequeña proporción. Y ese tejido inmune se llaman las apéndices epiploicas, que parecen bolitas de grasa. Mira, acá hay una bolita de grasa, acá hay una bolita de grasa, acá hay una bolita de grasa. Entonces, las tres características que diferencian al colon, la pared del intestino delgado, son las austras, las tenias y los apéndices epiploicos.
Estructuralmente, ¿cómo lo puedo además diferenciar? Pues por la posición. Todo el intestino delgado deriva y se relaciona con los vasos mesentéricos. En cambio, el colon se llama precisamente marco cólico porque va a estar fijo a la pared posterior abdominal y va a estar organizado más o menos hacia los extremos del abdomen, siempre hacia la periferia del abdomen. Entonces pasábamos del colon a decir que tenía una porción puntual que cae como un gusanito que les decía que se llama el apéndice. A veces lo decimos apéndice y ya, pero ustedes como están aprendiendo acostúmbrense a decirle apéndice secal, porque es una saliente como un gusano que cuelga del ciego, no del ángulo cólico, no del colon transverso, no del sigmoide, es decir, solamente en el ciego. En la mayoría de los casos siempre estarán en una misma posición y esa posición les establece un doctor que se llama el doctor McBurney, que está aquí escrito. Y entonces el doctor hizo una medición en muchos pacientes y encontró que si él trazaba una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior del ilíaco, del coxal que vimos hace poco, y entre el ombligo, dividía esa línea en tercios, un tercio interno, un tercio medio y un tercio externo. Y yo más o menos me imaginaba un punto entre los dos tercios internos y el tercio externo. Ese punto en la mayoría de los casos iba a hacer, si no sea palpación profunda, iba a sentir el apéndice. El apéndice, pero no en cualquiera de los casos. Obviamente si ustedes ahí se tocan no lo van a sentir, sino el apéndice cuando está inflamado. Y entonces, entre la edad que están ustedes, que es más o menos desde los 18 a los 25 años, es la edad más frecuente en la que este gusanito se inflama y produzca una cosa que se llama la apendicitis. Y la principal causa de apendicitis, ¿quién sabe? ¿Cuál es? Ahora no me digan que a nadie acá les dio apendicitis. Estadísticamente hablando, en el frío debe ser dos. ¿Nadie tuvo apendicitis? Sí, yo ya vi cabezas. Comerse las pepas. No, porque la materia fecal puede entrar y volver a salir. Es puntualmente de un tipo de materia fecal muy dura. Cuando hay una materia fecal tan dura que no se mueve y forma como una piedra, se llama un apendicolito o apendicitis. Es una bola de coco que casi es una piedra y tiene que ser lo suficientemente pequeño para que quepa en la luz del apéndice y tan grande para que no entre, si me explico, pero si no, eso no lo va a ocupar. Entonces, en la mayoría de los casos de apendicitis es un estreñimiento a la larga. Es un estreñimiento que se ve reflejado porque un apendiculito llegó y ¡pum! Tapó lo que secreta el apéndice. ¿Qué secreta el apéndice? Lo debieron ver el inmune. Es otra parte del sistema inmune difuso, porque ahí también tenemos sistema inmune. Entonces, sobre todo, ¿por qué les digo en las personas jóvenes? Porque las personas jóvenes comen porquerías en la calle, tienen actividades con cosas que no se deberían tener, es decir, tienen exposición a mayores infecciones y secreción inmune. Y entonces, si yo tengo una mayor liberación de esa zona, de esa secreción que produce el apéndice, que es tejido inmune, pues soy más propenso a que si se me tapa, me llega un apendiculito, como que se inflame y no pueda liberar lo que está produciendo y se produce un apendicitis. ¿Cuál es el problema de la apendicitis? Lo que hemos visto en todos los tubos digestivos, que si se abre estamos comunicando peritoneo con la luz del tubo y no cualquier contenido del tubo, sino puros desechos y puras porquerías, tóxicos, bla, bla, bla. Materia fecal. Entonces, obviamente, como les digo, el peritoneo al inicio, ¿qué hará? Vamos a tratar de dejarlo ahí. Entonces hace como una vaina que se llama un plastrón. Es como ponerle muchos algodones para que se quede en esa zona. Pero si no se saca eso o se cierra esa comunicación, pues va a producir una peritonitis y se pone peor el paciente y demás. Entonces, por eso es que el tratamiento de la apendicitis, uno de los motivos que enriquece por la colecistectomía últimamente de los cirujanos, es sacarlo, hacer una apendicectomía. ¿Qué es malo? No, porque pues sí está indicado, porque esa es otra, ¿no? Yo les contaba que hace un tiempo tuve un jefe que todo lo quería sacar.
Entonces ella me decía, ¿y por qué no entonces se saca todos el apéndice ya antes de que le dé apendicitis? Uno, porque no a todos les va a dar apendicitis a lo largo de la vida. Dos, porque es un procedimiento quirúrgico que tiene riesgos. O sea, no es como que vamos a toda la población general y vamos a quitar todo lo que se pueda dar en este lugar. Me cortó Y tres, la primera cirugía de porque Grey's aunque en Anatomy. menor proporción, el apéndice tiene función inmune. Y en los niños, por eso es que también los niños chiquitos, la segunda edad que más presenta apendicitis, cuando van al jardín, y como ustedes saben, en el jardín comen de todo, no se lavan las manos, boca a todo lado, obviamente. Entonces, también pues está ayudándolos a proteger y demás. Ya en nosotros, en los adultos, pues es lo último que ayudará, pero lo que sí se puede hacer es tapar. Había un mito antiguo que era que entonces no se comieran las pepas de la granadilla. Yo la seguía Para que se creyendo hasta tape ahí. por pepas de granadilla, tendría que hacer una mini granadilla ya dentro del apéndice. Es muy raro. Lo que pasa es que usualmente las personas que les recomiendan que coman granadilla son las personas estreñidas. Y entonces en realidad lo que producía era el apendicolito, no era que fuera por las pepas de la granadilla. ¿Listo? Así que claro, para poder comer granadilla tranquilo, o pita. Y la piedra rica. Pero puede cambiar. Entonces a veces los doctores palpan en el McBurney y no duele como tan específico. Y eso se da porque el apéndice, como ustedes, es voluntario. A veces larga y se queda por allá arriba, a veces está por allá detrás, es difícil de palpar, o a veces inclusive está al lado totalmente contrario, porque el intestino, todo el tubo digestivo cambió y está al otro lado. Pero lo más frecuente, insisto, es que estén ahí. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer si le dicen, uy, tengo apendicitis? Primero, eso duele terrible, porque el peritoneo se inflama. Segundo, ustedes no están capacitados para hacer signos de inflamación, de irritación peritoneal. Pero algo fácil que no pueden hacer eso, pues, ustedes no palpan, porque si ustedes no saben lo que palpan y demás, pueden perforarlo. Entonces, por favor, solamente el profesional, esa es otra cosa, ¿no? Que a veces entonces ustedes de curiosidad y llega a urgencias y todo el mundo le ha palpado el abdomen así por el chino y entonces obviamente ya cuando llega el cirujano, ese niño no se quiere dejar tocar, como ese adolescente, porque ya está defendido el abdomen y demás. Pues ustedes no están capacitados para eso. Lo que sí pueden hacer en el triage es decirle que se deje caer sobre sus pies, es decir, que se hagan puntas y se deje caer, porque eso tracciona el peritoneo y hace que dé un poquito de irritación peritoneal sin que la vayan a perforar, porque insisto, ustedes no deben por qué palpar un abdomen. Pero si el señor se parte de dolor y eso se va a dar en cuenta en la cara de la persona, o le duele y se particulariza la fosa ilíaca derecha, ese es un criterio para que ustedes digan ahí sí, pásenlo rápido porque lo tienen que ver, pasarlo rápido, no dejarlo a consulta, ¿sí me explico? Dejarlo en 3, 4. Como te digo, no es para ustedes, cita ustedes no prioritaria. tienen porque los síntomas varían. Los síntomas pueden ir de que tenía diarrea a que pueden ir a que simplemente tenía síntomas gripales. Entonces no, ustedes simplemente Mi mejor si amigo, ¿cuántos años? le ven que el señor tiene dolor abdominal y le dicen que se caiga sobre los pies y le duele ahí, lo tiene que estar a ver el cirujano. Punto. Porque no, signos clínicos, no, ustedes no tienen por qué saber. Digamos. Bueno. Entonces, porciones. Ciego, hace desde la silla para que le caiga. Pero todavía está lejos. Ciego, ascendente, cólico derecho, transverso. Y pues ya dije. Ángulo Y izquierdo, acá ningún jefe está descendente, capacitado. sigmoide y recto. Siguiente cosa que hay que tener en cuenta. Lo ideal es que no demore tanto tiempo en el recorrido de la materia fecal. Porque si la materia fecal se demora mucho tiempo, empieza obviamente a volverse deshidratada, que queda rígida y pétrea esa materia fecal. Entonces, la primera recomendación para favorecer que la materia fecal fluya normalmente, lo ideal es ir al baño ojalá todos los días, que una deposición que no duela. Van a buscar una cosa que se llama la escala de Bristol, y lo ideal es que no sea seca ni que tampoco sea diarreica, sino que sea blanda, placentera una vez y sea rápida. A usted le parece chistoso, pero para muchas personas no es placentero ir al baño a hacer deposición.
Ay, yo amo Es hacer doloroso, es traumático, entonces por eso digo que placentera, evacuadora. O se puede quedar con la sensación de evacuación incompleta, eso tampoco es normal, deben sentir que quedaron vacíos. Si quedaron con la sensación de Me que pasa. quedó un poquito, eso tampoco es normal. Entonces, ¿qué se debe hacer lo primero? Hidratación. Porque en la medida en que yo tome mucho líquido, a pesar de que yo absorba más de lo normal, favoreceré que la materia fecal no se reseque tanto y no se vuelva tan plastrosa. Dos, la fibra, ahora sí, tan amada por muchos, no es tomarse un litro de todas las sustancias con más fibra que hay en el universo, ¿no? Que hacen que la papaya, más avena, más sábila, más... Ya son tantas vainas que hasta semillas de linaza. Eso no es lo importante. Y les explico por qué eso tampoco es bueno. Porque si ustedes se consumen toda esa cantidad de fibra, pero tienen una bola seca de popó, lo que van a hacer es emplastronarla más y que no salga. Y van a hacer que sea mucho más doloroso. Lo importante entonces no es embutirse fibra cada vez que ya no pude hacer popó, llevo 5 días sin hacer popó, sino que tiene que ser diario. Distribuir las dietas, distribuir las comidas. ¿Listo? Mi tía. Y balanceen la fibra, ¿no? Porque entonces me voy a comer un tarrito, una ensalada de frutas de papaya, pero le voy a echar queso, le voy a echar leche, le voy a echar... ¿Qué más? Helado. Helado. Ay, yo es que ahogado, ¿cómo así que ahogado? Un guisito Todo con lo ensalada de demás frutas. es carbohidrato que se emplastrona y que queda así como una piedra. Entonces, ¿será que la pobre papaya hace algo? No, La papaya está mejor. me perdí. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo es un balance. Yo no les digo que ahora no coman ensalada de frutas, pero no que se convenza que con esto voy a hacer poco. Que es lo que la mayoría suele pasar. Y número 3. Acá hay músculo liso, al igual que hay músculo estriado esquelético en la pared. Y miren que está pegadito a músculos que vimos en el miembro inferior, como el psoas ilíaco, etc. ¿Y cómo puedo activar yo el psoas ilíaco? Con actividad física que incluya los miembros inferiores. Entonces, la otra cosa muy importante, sobre todo en niños, porque parece que los niños no hacen actividad física, pero sí, se la pasan corriendo en el colegio, camino para un lado, camino para el otro. Entonces, por eso en pandemia tuvimos una epidemia de estreñimiento en los niños terrible mediático, porque como los chinitos se la pasaban de Quietos. mañana a noche en el computador, obviamente no se movían, puede que ingirieran los alimentos que debían ser. Pero entonces, el otro muy importante es moverse. Niños. Moverse algo que incluya los músculos a su Yo alrededor. durmiendo por ti. Porque si ustedes hacen brazo, eso no es les va a ayudar a la digestión. Brazo. La cuarta cosa, pero eso háganlo con moderación, porque uno no sabe si el dolor abdominal es por un estreñimiento que lleva mucho tiempo por una apendicitis. Y por eso es que nunca les recomiendo que se manden sobar, porque el sobandero no sabe anatomía, no sabe los signos clínicos que determinan una apendicitis o una perforación abdominal, puede perforar un abdomen. Pero lo que sí pueden enseñarles o van aprendiendo es hacer como empujar en el colon descendente hacia el sigmoide un poquito para como bombear, empujar la materia fecal que está impactada. Eso se aplica sobre todo en los recién nacidos y demás. Por eso es que ustedes le palpan a un recién nacido la panza y eso sale casi por un lado por el otro y a veces ¡pum! De una vez hace poco porque obviamente no tiene envuelto el relleno abdominal. Que tu hermana te lo hizo. Estaba claro, me sale Y el de una grueso vez. va a ser principalmente irrigado por la otra mesentérica, que es la mesentérica inferior. ¿Cuál es el punto de cambio de las mesentéricas? Les repito, lo vimos hace mucho rato, es la mitad del colon transverso. Por ahí de vez en cuando hay uno que pelea y dice, pero yo encontré, si soy obsesiva y me baso en lo anatómico, que sí, pero es para facilitarles a ustedes el aprendizaje, es a nivel del tercio izquierdo del colon transverso. Pero me parece más fácil simplemente decir que es en la mitad del transverso, ¿listo? Entonces, para facilitar todo, quedemos es que es de mitad del transverso. ¿Qué quiere decir? Que ciego, ascendente, ángulo derecho y mitad de transverso son
No, superior. Superior. De mitad izquierda del transverso, del ángulo cólico inferior, sigmoide y recto es mesentérico. Inferior. Inferior. Y entonces hay dos opciones para ver por dentro el colon. Antiguamente no era tan diseminada y no eran tantos profesionales que supieran hacerla, entonces lo que se hacía era vaciar el colon e independiente del procedimiento que se vaya a hacer es un proceso traumático, porque obviamente el colon, solo colon, mide más o menos 1.5 a 2 metros. Entonces imagínense vaciar de materia fecal todo eso. Entonces mínimo tiene que llevar 2 días en ayuno y usualmente les piden 3 días de ayuno. Pero tiene que llevar 2 de ayuno, consumir solo sustancias blandas. Están como habladores por acá, ¿no? Solamente sustancias blandas. Y entonces se vacía, se le dan medicamentos que aumentan la frecuencia evacuatoria. Hay muchos, el más popular se llama Tabat. Pero todos los medicamentos que se administran por vía rectal se dicen que es la vía enema. Entonces se dice que hacen enemas Tabat. Y los enemas vacían todo el colon. Eso obviamente es terrible, imagínense lo que implica ir al baño cada 5 minutos y demás. Y entonces, primera recomendación, darles bien las indicaciones a los pacientes. Porque imagínense lo traumático que es la preparación. Y si queda mal preparado, toca volverlo a mandar a hacer. Entonces imagínense lo traumático. Ustedes saben que la mayoría es como, le entregan las indicaciones y suerte a ver, mi Dios lo bendiga y como llegue ese día. Y no, toca explicarle, porque hay veces no saben qué es un enema, no saben cómo se aplica un enema, cómo se prepara. La dieta para ellos entonces de pronto es Coca-Cola y entonces la dieta líquida y la Coca-Cola deshidrata mucho, igual que el café. Y entonces se la pasan tomando café y eso, imagínense, peor de deshidratados como van a estar. Entonces, indicaciones por favor darlas claras. Otra recomendación. También somos una zona de alta prevalencia en cáncer de colon. Porque si yo tengo mi colon con una materia fecal que no sale, dura días ahí, toca sufrir, pujar para que evacúe. Entonces obviamente las células que están alrededor son más propensas a volverse malignas también. Lo primero que va a pasar es que van a tratar de hacerse más fuertes y engrosarse, pero entonces entra la otra cosa que usualmente les da pena, ¿no? Y es que mínimo, como la endoscopia después de los 50 años, lo ideal, si quieren a su familiar, y más si es un estreñido o una señora estreñida, que le da pena, pavor, que lo miren, entonces pues se le puede hacer una cosa que se llama sangre oculta en materia fecal, se abrevia SOMF, o conocida popularmente en el medio como ¿nadie le han hecho? Es que así me doy cuenta de lo mal que estamos en prevención del cáncer de colon. Porque si nadie ha oído en su familiar que le hagan esta prueba es porque no le están avisando cáncer de colon. Se llama guayapo. El guayapo se debe hacer anualmente después de los 50 años. ¿Y qué es sangre oculta en materia fecal? Como su nombre lo dice. Uno, que se toma una muestra de materia fecal para mirar si hay sangre, porque si hay sangre nos está indicando que en alguna zona de la pared del colon está sufriendo tanta presión que hay algunas microlesiones que pueden favorecer a que se produzca un cáncer. En la mayoría de veces o se lo mandan y como se dan cuenta ustedes ni lo conocen, no se lo hacen porque les da pena o lo hacen mal. ¿Qué es hacerlo mal? Una persona que puja tanto para hacer popó va a tener una cosa que se llama hemorroides, ahorita hablamos de hemorroides, que es que las venitas y los vasos que están en el ano, no en el recto, en el ano, como que pum, tienen que hacer tanta presión que a veces se rompen inclusive y sangran un poquito. Y obviamente el guayaco, que lo que quería mirar era detectar si había sangre en el colon, resulta saliendo positivo cuando no lo es. Entonces primero hay que preguntar que si tiene, porque ustedes van a mandar prevención y promoción más que nosotros inclusive. Entonces si ustedes mandan un examen de esos, toca aclarar si tiene o no tiene hemorroides, porque
correrá el riesgo de no servir para nada si tiene unas hemorroides porque salga sangre. Otro punto, come remolacha con, ¿cuál es el otro perro? Bueno, ok. Alimentos que tiñen la mora, mi señora, que tiñen de rojo la sangre. Obviamente dependerá el bacteriólogo lo mucho que sea o no, pero se le puede pasar que piense que es sangre cuando no lo es. Porque evaluar una muestra de materia fecal no es tan fácil como la gente piensa. Entonces, ¿qué pasa con el guayabo? Obviamente pueden salir muchas cosas que no necesariamente es lesión dentro del colon y que no me garantiza porque salga bien que todo esté bien dentro del colon. Por eso es que el examen de ideal para detección y tamización de cáncer de colon es la colonoscopia. La colonoscopia, primero, toca quitarse la lista pendeja que algunos tienen por ahí. Es un examen como cualquier otro. Que obviamente hay que respetar al paciente porque tiene como siempre, la estupidez humana, esto sí les da pena y otras cosas no. Pero entonces el pudor y demás de la preparación. 3, explicarle por qué es tan importante una buena preparación, porque es traumático para el paciente y más repetirlo. Y si es un niño, por ejemplo, o una persona joven, a veces toca hacerla con sedación inclusive. Entonces, la buena preparación. Y la otra cosa, si yo quiero a mi familiar, lo mismo que les dije que la endoscopia, háganla, esa sí no toca tan frecuente, esto se puede cada 5 años o 10, dependiendo. Pero si ya hicieron una a los 50, pues ya se saltaron una gran cantidad de exámenes. Antiguamente se hacía un examen cortico que era la rectosigmoidoscopia. Sin embargo, eso era una pendejada, porque entonces, para hacer una rectosigmoidoscopia, igual tengo que vaciar todo el colon. Y entonces lo que nos dimos cuenta, y es que la mayoría de carcinomas se dan es en la parte proximal. Era que estábamos desaprovechando esa oportunidad para poder examinar todo el colon. Por eso es que la mayoría de veces ya no se hacen rectosigmoidoscopias, sino que se hacen toda la colonoscopia, que es evaluando todas las paredes y demás. Y la otra ventaja que tiene la colonoscopia versus esta, que pues el colon por varios, es que si yo tengo una sustancia, una lesión como maligna que se llama un pólipo, de una vez con la colonoscopia se puede tomar muestra, se quita y se manda a biopsia a mirar si salió benigno o maligno. A diferencia de si yo realizo un colon por enema, misma preparación, misma traumático porque toca introducir el bario por la vía rectal, es como un enema, pero no, si yo veo un pólipo, no lo puedo biopsiar, necesitaré una endoscopia y demás. ¿Listo? Bueno, ahora sí la clase de hoy. ¿Y ustedes qué creen? Súper tranquila. Entonces, Y no ese era el tubo. habló sobre la Ese era el tubo. social. Pero les dije que a lo largo del tubo vamos a tener órganos anexos. Y de los órganos anexos les hablé la clase pasada de las glándulas salivales, pero esta clase se va a enfocar en las dos glándulas principales accesorias, que son el páncreas y el hígado. Vamos a empezar por el hígado. Entonces primero quiero ver qué ideas tienen del hígado. ¿Para qué sirve el hígado? Filtrar. ¿Para qué? Para filtración. Metabolismo de las grasas, mi primera respuesta tan profesional que me dan. Usualmente me dicen lo mismo que el señor del Transmilenio. El señor del Transmilenio dice literalmente el hígado para detoxificar. Para detoxificar el cuerpo. Entonces, si tiene algo de función de detoxificar, metabolismo de grasas, ¿qué más? Producir la bilis, muy bien, ¿qué más? Un almacén, y eso también necesitan tenerlo muy en claro, es como la bodega de muchas sustancias nutricionales. Y con esos 4 me doy por bien servida. Pero entonces, la otra característica que tiene este órgano es que es la glándula más grande. Se pesa cuando, por ejemplo, hay autopsias y demás, y más o menos pesa lo mismo que un cerebro, imagínate. El cerebro pesa más o menos 1300, 1400, este pesa 1400, 1500 miligramos. Es muy grande, obviamente, como órgano solito, obviamente sin contar la piel y demás, lo largo, pero lo del tamaño es muy grande.
Y miren las funciones. Entonces, por ahí alguien me parece que sí repasó la presentación, no mentiras. Pero entonces es bilis. Bilis casi lo mismo que saliva, ¿no? Dijimos que saliva es 1500, 1200 mililitros. Bilis no es tanto, es 1 litro máximo, por ahí. Sales biliares que me van a permitir a que las grasas se vuelvan más chiquitas para absorberlas. No es suficiente con la lipasa del páncreas, necesito otras sustancias que me transporten las grasas y me faciliten la absorción. También me van a ayudar a eliminar unas sustancias del metabolismo del grupo hemo de los glóbulos rojos. Entonces debieron ver que los glóbulos rojos tenían un ciclo de vida de ¿cuántos días? 120. Y todos esos se van a morir a los 120 días. Y entonces en el vaso se liberaban lo que contenía el glóbulo rojo. Dentro de ellos el más importante era el grupo hemo. Y el grupo hemo se tiene que eliminar en sustancias más pequeñitas. Y esa sustancia no se puede eliminar de una vez por el torrente sanguíneo, sino que primero tiene que volver a filtrarse en el hígado antes de eliminarla. Entonces esa sustancia de degradación es la bilirrubina, puntualmente el grupo hemo de los eritrocitos o glóbulos rojos. También me va a ayudar a metabolizar, es una zona que hace mucho almacenamiento y liberación de productos de nutrición y funcionamiento metabólico, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, y algunas vitaminas como el cobre, es muy importante que se almacenen ahí. También me ayuda, y ustedes por eso tienen que preguntar cuando vean más farmacología. Hay muchos que pasan por el hígado, tienen metabolismo hepático, entonces ahí tienen que saber si el fármaco tiene o no metabolización hepática. Igual que algunas hormonas, y otra cosa muy importante, tiene una porción de tejido inmune, son unos macrófagos especializados